Muy buenos días, agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan a través de esta plataforma virtual, en especial a nuestros invitados del día de hoy, Tatiana Cisternas y Carlos Escliar, quienes compartirán con nosotros sus saberes y experiencias en este conversatorio denominado Hablemos de diversidad en la formación inicial docente, desafíos y oportunidades para la transformación cultural, como parte de la primera actividad del proyecto de extensión Educación en y para la diversidad en la FID, a cargo de las académicas Patricia Morales, Rosa Nilo, ambas del Departamento de Educación Diferencial, Victoria Garay, del Departamento de Educación Básica, y Cristina Martínez, del Departamento de Historia y Geografía, con participación de estudiantes y titulados de las carreras participantes, Luciana Araya, Claudia Carvajal, Daniela Dalidet, Francisca Barra, Francisca Tolich, Gregorio Cayuleo y Cristiano Porto. En esta oportunidad contaremos con un intérprete en lengua de señas a cargo de Jorge Zúñiga, a quien agradecemos desde ya su colaboración. Como equipo de investigación y como docentes formadores de formadores, es nuestro interés aportar a través de instancias de intercambio de conocimiento y reflexión a la profundización necesaria de las transformaciones culturales y sociales con la finalidad de avanzar hacia una educación en y para la diversidad en la formación inicial docente bajo un enfoque de derecho. Ha sido nuestro interés profundizar en el estudio y la comprensión de distintas aristas asociadas a la inclusión y diversidad de la formación inicial docente, como por ejemplo las prácticas colaborativas, el diseño curricular, representaciones sociales de los formadores de formadores, en coherencia con las necesidades e intereses recogidos de la comunidad universitaria y las demandas sociales de nuestro país. En este contexto, les invitamos a participar de este conversatorio a profesores en formación inicial, titulados y tituladas, académicos y académicas, y a quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos conscientes como equipo que se requiere avanzar en la generación de una cultura inclusiva, reconociéndonos y valorándonos en nuestra diversidad, fortaleciendo la participación y la democracia en el acto cotidiano del vivir, venciendo las resistencias a lo diferente y a la diferencia. Con el motivo de favorecer el intercambio de ideas en este conversatorio, sus micrófonos han sido desactivados, por lo que les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat. A continuación, dejo con ustedes a la profesora Patricia Morales, quien moderará este conversatorio. Muy buenos días. Bueno, me toca la grata tarea de presentar a nuestros invitados, con quienes hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en este andar por la educación y la sostenida lucha por visibilizar lo invisible. Tengo el agrado de presentar en primera instancia a la profesora Tatiana Cisterna, disculpa, profesora de educación especial y doctora en ciencias de la educación. Actualmente se desempeña en el cargo de directora de docencia de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, dirige el programa de investigación Docentes, Formación y Profesión, cuenta con experiencia en formación inicial y continua de docentes en temáticas vinculadas a la educación inclusiva y a la enseñanza en contextos de diversidad. Ha colaborado en el diseño de políticas de formación inicial docente en el área de inclusión, y sus trabajos de investigación más recientes se vinculan a la formación inicial de docentes y su desarrollo profesional en temáticas como la formación de competencias evaluativas, la formación para la inclusión y la formación en el ámbito socioafectivo del profesorado. Cuenta con variadas publicaciones en este ámbito. Bienvenida, estimada Tatiana. Nuestro segundo invitado, y muy querido, ¿no es cierto?, por nuestro departamento, Carlos Escliar, y por nuestra universidad, por supuesto, doctor en fonología, con especialidad en problemas de comunicación humana, con estudios postdoctorado en educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y por la Universidad de Barcelona. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Es investigador principal de CONICET y del área de educación de Flaxo, Argentina, donde se desempeña como director académico
del Diplomado Superior en Pedagogías de las Diferencias y el curso Escritura, Creatividad Humana y Comunicación. Ha escrito diversos ensayos educativos y filosóficos, entre los que destacan Habitantes de Babel, Políticas y Poéticas de la Diferencia, en el 2001, Experiencia y Alteridad en Educación, 2007, ambos con Jorge La Rosa. Entre sus últimas obras destacan Pedagogías de las Diferencias, en 2017, Mientras Respiramos, en 2020, y de haberlo escrito antes, el 2022. Muy bienvenido también a nuestro estimado Carlos Esquileta. Bien, este conversatorio lo hemos organizado en base a algunas preguntas que nos inquietan, ¿no es cierto?, respecto a la educación en diversidad y cómo ésta se puede materializar en la formación inicial docente, ¿no? Por lo tanto, vamos a invitar a nuestros participantes a expresar sus reflexiones en torno a 3 preguntas, ¿no? Obviamente, escucharemos atentamente, ¿no es cierto?, sus planteamientos y posteriormente a eso trataremos de generar un espacio de diálogo con las personas que nos están acompañando, si nos da el tiempo, ¿no? Porque obviamente siempre estamos en contra del tiempo, tratando de organizarnos para que todo esto salga de la mejor forma posible. Partamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice, ¿qué significa hablar de diversidad en educación hoy día, considerando las transformaciones sociales que se han venido experimentando con los movimientos sociales, especialmente en nuestro contexto latinoamericano? Entonces le vamos a dar la palabra en primera instancia a nuestro invitado Carlos Esquileta. Bueno, buenos días, buenos mediodías. Un saludo, primero déjenme agradecer, saludar con ese deseo tan profundo de reencuentro que no me consuela que sea de esta manera, de ninguna manera, no me consuela. He batallado tanto para no hacer de la presencia una oposición a la distancia, de tal manera que aún entendiendo las coyunturas y las posibilidades, me resisto a creer que así va a ser por el resto de nuestras vidas, porque creo definitivamente en una educación sobre la tierra y no tanto en una educación en la nube. De tal manera que con gusto estoy aquí con ustedes y al mismo tiempo lamento no poder estar con ustedes. Eso es una de las discusiones que creo que vale la pena hacer y ya me dedico a la pregunta sobre el aquí y el ahora para la conclusión. Bueno, ahí va, recording in progress. Si habremos escuchado esa voz tanto tiempo. Quiero decir con esto que hace muchos años, en la década de los 80, un filósofo de la talla de Virilio había dicho aquello de que para la construcción de lo público se necesita un aquí y una ahora, es decir, se necesita un tiempo y un territorio común. Y creo que nos estamos deslizando o adaptándonos a una profecía como la que Virilio había expresado tanto tiempo atrás, hace 40 años, sobre esa pérdida del aquí y del ahora. Dicho esto, yo confieso que tengo que empezar por un lugar un poco incómodo para mí sobre la primera pregunta, porque he tratado de recordar en qué momento pude haber dicho algo sobre la diversidad. En general he estado bastante alejado del término diversidad y me he planteado otros términos. He hablado mucho de alteridad y he hablado mucho de diferencia. Creo que hoy la cuestión de la palabra es central. De hecho, lo que los movimientos sociales muestran es que hay una profunda batalla por las palabras, no solo por tomar la palabra, cosa que yo creo que ya las redes sociales han posibilitado de una manera un poco extraña,
sino en decidir qué palabras nos nombran, qué palabras de verdad nos permiten la acción y no solo una identificación, de tal manera que por muchas razones yo recuerdo al menos 3 textos que en diferentes tiempos de mi vida han marcado un poco esa posición a propósito de la palabra diversidad. Hay uno que se llamó La diversidad bajo sospecha, luego el libro Y si el otro no estuviera ahí, y por último el libro Pedagogías de las diferencias, que aclaro, esto no significa que no entre en la conversación, muy por el contrario, ni que quiera huir de la conversación, sino que es bueno debatir a qué me suena a mí la palabra diversidad y sus efectos en algunos movimientos sociales. Yo he preferido en los últimos años trabajar la idea de la multiplicidad en la educación, lo múltiple, porque para mí la idea de lo múltiple tiene varios sentidos y no se opone a ninguno. Es decir, busco desesperadamente una palabra que no tenga oposición, que no tenga su propia contradicción, que no quiera significar históricamente lo opuesto a nada. Y en ese sentido, aunque multiplicidad pueda oponerse violentamente a la idea de lo uno o de lo que podríamos llamar el sí mismo, eh, lo, en términos más filosóficos yo diría que es una especie de batalla contra la autorreferencialidad, contra el discurso autorreferencial, una batalla contra el propio mundo como si se tratara de todos los mundos y una batalla contra la vida única como si se tratara de la única vida. Eh, y es evidente el parentesco que tiene lo uno con lo único, con la unicidad, con lo uniforme, y por lo tanto, cuando hablo de lo múltiple, no quiero subrayar tanto a lo otro como problema, a lo otro como problema, que es lo que siempre estamos trabajando, la alteridad como problema, la diferencia como problema, sino exponer sobre la mesa la cuestión que interroga al uno, cuando el uno es teoría, cuando el uno es interpretado o expuesto como lo correcto, como lo normal, como lo uniforme, y por lo tanto como centro de gravedad para cualquier criterio de inclusión. Entonces yo creo que aquí se hace necesaria esa diferenciación entre las lógicas jurídicas, políticas, de reconocimiento o de identificación del otro, y el gesto de acompañar una idea de multiplicidad que aquí se parece mucho más a habilitar, a dar paso, a escuchar, a dejar pasar, a dar hospitalidad, a no impedir, a no estorbar, y si se quiere inclusive a no juzgar, sino a formar parte de una comunidad de conversación que es, a mi modo de ver, el modo de apreciar ética y estéticamente y no moralmente qué es el mundo y qué es la vida. Inclusive, además, porque el mundo es múltiple y porque la vida es múltiple. Evidentemente que lo múltiple no quiere decir multiplicar el uno por un montón de cosas, algo que creo que la diversidad ha entrado en esa trampa, la multiplicación de lo uno, sino lo que yo creo que es la variación, la pluralidad, incluso lo que filosóficamente quiere decir la diferencia de todo lo otro en relación a la identidad de lo uno. Si yo quisiera ahondar todavía más en esta idea, el propio término latino multiplicitas significa dar paso a las excepciones incontables, es decir, a lo que no se puede contar, incluso a lo que no tiene nombre, y diría mucho más, a lo que no está fijado por una identidad. Y aquí es donde no abro, digamos, lo que quiero hacer es no abrir paso a la oposición de lo múltiple a lo uno, y si solo pudiéramos pensar por un ratito la existencia de la multiplicidad, o solo pudiéramos pensar exclusivamente en la existencia de la excepcionalidad, podríamos incluso debatir
la cuestión teórica, la cuestión metodológica sobre la diferencia, la inclusión, la diversidad, etc. Adopto para eso la idea de rizoma, es decir, la idea de un modelo que no es modelo, donde necesariamente la organización de elementos que se distribuyen en una idea, en un pensamiento, en un punto de vista, no tienen subordinación jerárquica, es decir, no dependen unos de otros, sino que todos los elementos afectan e inciden en los demás. Esta es además una noción de conocimiento y está motivada por la intención de mostrar que la estructura actual de las disciplinas del conocimiento no reflejan para nada en absoluto la estructura de la naturaleza, digamos, o de la realidad, sino que es un resultado de la distribución de la autoridad y del poder. Claramente digo que la utilización de ciertos términos puestos en una subordinación jerárquica sigue mostrando sus hilachas de poder y sigue mostrando sus hilachas de autoridad. Por eso no es simplemente un modelo descentrado, algo así como una teoría que pretende negar la realidad, sino que es antifundacionalista, es decir, está en contra de modelos donde la utilización de ciertas palabras juegan a favor de la autoridad y del poder. Y por eso creo en un modelo de resistencia contra un modelo jerárquico. Es decir, aquí la palabra resistencia, rebeldía, valen todavía mucho la pena, porque podría permitir que esa idea de multiplicidad, no solo asociada a la excepcionalidad incontable, nos abra el juego a poder pensar de verdad si esta idea de multiplicidad ayuda a no separar más poblaciones, comunidades, individuos con respecto a una conservación de lo uno que siempre parece ser el centro de gravedad. Es decir, y aquí me adelanto un poco a otra pregunta, pero la retomaré. Toda mi batalla junto con la gente con la que he trabajado, con los movimientos, con las comunidades, no ha ido en la dirección de fijar identidad, no ha ido en la dirección de oponer los unos a los otros, sino que todo va en la dirección de crear un tejido comunitario completamente distinto a los tejidos comunitarios en vigencia. Es decir, a los tejidos comunitarios violentos, sexistas, patriarcales y todo lo demás que ustedes puedan imaginar junto con él. Y recuerdo, para terminar esta pregunta, porque tenemos así un pacto de no extensión para poder conocer puntos de vista probablemente diferentes, en un manifiesto diferencialista publicado allá por el año 1972, Lefebvre decía aquello de que hay que marcar enfáticamente, y estoy hablando de 50 años atrás, la idea de diversidad con la idea de diferencia. Y creo que todavía no hemos marcado enfáticamente esa diferencia. Y Lefebvre dice aquello de que la diversidad no va más allá de una verificación, que no capta el paso de la originalidad que pretende ser sustancial y que se cree esencial a la diferencia. Y dice algo más, dice, la palabra diversidad se acomoda a cualquier cosa. Guijarros, minerales, niños, flores, vestidos, mujeres. Permite describir, pero prohíbe una operación, dice él metafóricamente, a través de la cual los árboles diversos se identifican a la idea de árbol, los diversos frutos a la idea de fruto, pero esa competencia descriptiva no va más allá. Y yo quiero recordar que fue justamente Nietzsche, hace mucho tiempo atrás, el que introdujo la noción de diferencia, justamente para darle al lenguaje no el poder descriptivo, conceptual, enunciativo, sino el poder vivo de poder hacer comunidad de pensamiento, comunidad de conversación. Lo voy a dejar por aquí sin olvidarme que hay algo que llamamos
lo absolutamente otro, lo que no se puede asimilar, absorber, incluir, y que tantos autores han llamado la parte del fuego, la parte de una exterioridad que no puede ser analizada desde la interioridad. Creo que ahí también hay todo un análisis para hacer de cuánto el reconocimiento de una identidad, de una diferencia ya fijada, impide ese movimiento por el cual muchas comunidades plantean la exterioridad y no la interioridad. Lo termino con una anécdota muy torpe de mi parte. En nuestro INADI, en nuestro Instituto Nacional de Discriminación, durante el gobierno anterior, había un graffiti de un movimiento feminista anarquista que decía: no quiero tu inclusión. Y ese graffiti, que nadie pudo borrar hasta ahora, significa cuidado, porque hay una exterioridad que siempre va a ser resistencia y siempre va a ser rebelión, y no es pura inclusión y pura absorción o asimilación. Lo dejo por aquí en cuanto a la primera pregunta, Patricia, y dispuesto para la conversación. Muchas gracias, agradecemos tu reflexión profunda y vamos a darle paso entonces ahora a Tatiana para que nos pueda traer, ¿no es cierto?, también sus aportes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. También quisiera, bueno, saludar a todas y todos los presentes. Muchas nos conocemos de hace harto tiempo, así que un abrazo muy cariñoso a todas las que y los que con los que hemos hecho camino en estos años en torno a el trabajo a favor de los derechos de las diferencias o de la diversidad, según ahora que Carlos nos puso el dilema, ¿cierto? Diversidad o diferencia. Y saludar especialmente a Carlos y valorar el trabajo. Y me parece que es fantástico que podamos estar conversando en este lugar. Desde este lugar yo les voy a hablar desde un lugar distinto, probablemente, y me parece que es la riqueza que también menciona Carlos en un momento. Voy a hablarles desde el lugar de alguien que lleva desde la pedagogía principalmente, trabajando en la formación de docentes, escuchando a las y los docentes y aquellos que se forman como docentes que tienen bien puesta la pancarta, ¿cierto?, de hacer cosas para que la exclusión no siga siendo un fenómeno que nos duele, que se repite en las distintas formas en que se expresa, y quienes llevamos trabajando en eso, también creo que hizo las reflexiones que yo les voy a compartir a partir de estas tres preguntas. Creo que podemos hacer una bonita comunicación con las ideas de Carlos. Y bueno, y no quiero dejar de decir que me parece interesantísima la investigación que le decía a Patricia, que me quedo con ganas, Rosa, Cristina, Patricia, y me falta Victoria, me quedo con ganas como de conocer los resultados, y creo que es un enorme avance hacer investigación acerca de lo que tenemos que ir transformando también desde las carreras de formación docente. A mí me gusta mucho poner imágenes y esas cosas, así que yo les traigo una presentación que voy a compartir en este momento. Y aunque pierda un par de minutos con la primera pregunta, me es inevitable partir con una mención a lo que nos pasó el domingo. Estos días nos han pasado muchas cosas, creo, y para mí es imposible no partir y buscar consuelo quizás en justamente frente a esa respuesta que tuvimos de un rechazo fuerte y claro, desgraciadamente, a una propuesta que avanzaba significativamente en derechos de las personas. Me es inevitable y tuve que ir a buscar consuelo en las luchas, en las peleas que durante tantos años han dado las distintos grupos, las distintas diversidades para alcanzar sus derechos. Y creo que el camino es largo, tiene tropiezos, todos los que han, y si uno mira la historia, todas las luchas de alcanzar derechos
siempre tiene tropiezos, pero siempre se avanza también cuando uno tiene el horizonte puesto ahí, en esos derechos, y me parece que tenemos que seguir avanzando en eso. Quería partir con eso y con el homenaje a todos las y los que creen que tenemos que seguir haciendo algo por alcanzar los derechos que todavía están muy al pendiente, al menos en nuestro país. Y ahora voy a ir con la pregunta. La pregunta siempre es difícil decir qué significa hablar de diversidad. Creo que el contexto que tenemos como país y las transformaciones sociales son un muy buen elemento para hablar de diversidad. Y a mí me gustaría traer una reflexión en torno a la problemática relación que tiene la institución escolar y especialmente la escuela que queremos con la noción de diversidad. La escuela que queremos, para ser justa o para ser inclusiva, si quisiéramos usar el término, que vamos a usarlo, no sé si mucho, pero me parece que en este espacio es importante también hacer un reconocimiento de que el término de inclusión ha tenido un uso exacerbado, vamos a decir, un uso muy tan amplio, de alguna manera, tan amplio y tan diversificado que finalmente ha perdido el sentido, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más hablar de una escuela justa, y la escuela, para que sea justa, tiene que cumplir dos propósitos, ¿sí? Esa escuela que queremos y esa escuela que soñamos. Tiene que reconocer y propiciar la diversidad o la diferencia, y al mismo tiempo tiene que empujar la igualdad. Y esta es una relación problemática que uno la visualiza en reflexiones y en preguntas que hacen las y los docentes cotidianamente, ¿sí? Cuando me dicen, bueno, que yo tengo que dar igualdad de oportunidades, ¿sí? Cuando un docente dice, yo debo dar igualdad de oportunidades, como un horizonte, ¿sí? Pero, y le conflictúa tener que construir o valorar ciertas singularidades o ciertas individualidades, da cuenta de este conflicto, de esta relación problemática que es lo que quiero traer a propósito de esta pregunta, que para la formación docente es clave poner en la mesa, ¿sí? Clave problematizar. La escuela, para ser justa, tiene una doble misión que cuando se intenta cumplir, ¿sí? La de construir singularidades para la autonomía, para la libertad, ¿sí? Pero al mismo tiempo la de asegurar igualdad, ¿sí? En el acceso, en la participación, en trayectoria y en aprendizajes comunes, compartidos, para hacer convivencia, para hacer sociedad común, ¿cierto? Cuando se conjugan esos dos, bueno, se hace a veces un cortocircuito, ¿sí? Generan dilemas, ¿sí? Y no es tan sencillo optar o por lo uno o por lo otro, porque la escuela que queremos tiene que avanzar en esa doble dirección. Y ahí me tomo de una frase que plantea Philippe Mérieux, un pedagogo, que plantea que, bueno, porque justamente tiene el objetivo de universalidad en la lógica de dimensiones universales que nos ayuden a convivir en conjunto, ¿sí? a convivir con la diferencia en esa lógica de universalidad, pero también tiene una lógica de la escuela, su propósito es el de generar identidad y singularidad. La escuela no es compatible con la búsqueda de ningún tipo de homogeneidad, ¿sí? Ni ideológica, ni psicológica, ni sociológica, ni intelectual. Y en esa perspectiva, el conflicto que se levanta en esta relación problemática es que surge la desigualdad, y bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, no todas las diversidades son desigualdades, pero las desigualdades sí que reflejan una diversidad o una diferencia. Y traigo aquí el concepto de desigualdad a propósito de esta tensión, ¿sí? Esta tensión de buscar asegurar estos dos propósitos, pero resulta que cuando la diferencia se convierte en diversidad o exclusión, bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es si esa singularidad de algunos sujetos o grupos les permite o no alcanzar propósitos dentro y también, por supuesto, fuera de la escuela, ¿sí? Y si esos propósitos los cumplen en igual o desigual medida. En definitiva, cuando empujamos un discurso
en torno a que entre la diversidad, ¿sí? O el clásico discurso, respetemos la diversidad, ¿sí? Lo que quiero decir es que detrás de muchas diversidades hay profundas desigualdades con las que tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Y hay un riesgo en el discurso ingenuo a favor de una valoración casi celebrando, ¿cierto?, una diversidad como si fuera neutra o como si fuera en sí misma, ¿sí?, bonita. Bueno, se descontextualiza los dilemas que tiene la institución escolar, la historicidad de la escuela, ¿sí?, y los propósitos, y sus propósitos claramente instalados en una lógica de homogenización en el origen de la escuela. Bueno, y se instala ahí entonces un dilema que Jimeno Sacristán resuelve, quizás ahí no nos gusta, a mí no me gusta tanto el término, pero quiero ser fiel a lo que él plantea, con que en definitiva tendría que haber una diversidad a suprimir, ¿sí?, o una diferencia. Vamos a hablar, quizás uno podría decir, de cuando lo escribió, podría uno decir una diversidad a suprimir, suena bien poco políticamente correcto, ¿sí? Pero si miramos la idea que está aquí respecto de desigualdad o de condiciones que tienen los sujetos, características o historias de los sujetos que por esas características les impiden llegar a ser parte, ¿sí?, de la sociedad, bueno, en ese sentido la escuela o la educación tiene una gran misión, y tiene la misión de, bueno, suprimir algunas diversidades, ¿sí?, o suprimir esas desigualdades, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene la misión de aceptar y respetar, podríamos decir, respetar, nosotros vamos a decir valorar y considerar como ventaja pedagógica la diversidad, pero al mismo tiempo tiene la misión de construir diversidad, ¿sí? Y eso hace muy, muy difícil que cuando nos hacemos la pregunta por qué tipo de reflexiones y aprendizajes tienen que tener las futuras y los futuros docentes, lo hace más difícil, ¿sí? Lo hace más difícil porque lo plantea desde el punto de vista ya no de una simple sensibilización hacia la diversidad, ¿eh? Con esta cita, y con esto termino en esta pregunta, refiere a mi juicio muy fuertemente esta idea de lo que significa ser otro. Ser otro implica ser diferente en algo, ¿sí? Esta es una definición simplísima, ¿sí? Hacer algo, o ser diferente, o hacer algo diferente, pero algo que también comenta Carlos, ¿cierto?, respecto a las relaciones de poder, ¿eh? Toda diferencia puede ser considerada o no, dependiendo de quién tenga ese poder, ¿sí?, como un déficit, y dependerá de si la consideramos esa diferencia o esa diversidad como un déficit de quien ostente ese poder. Y eso es consciente o inconscientemente. Y eso, y por eso con esto termino, porque es relevante la siguiente pregunta, es clave en la relación docente-estudiante, ¿sí? Y como es tan clave en ese espacio de la relación docente-estudiante, es tan clave en los procesos de formación docente que hacemos. Eso, por ahora. Muchísimas gracias, Tatiana, por tus aportes, por tu reflexión, ¿no es cierto? Aquí hay orientaciones distintas que nos traen justamente, que nos quieren mover. A lo mejor lo que necesitamos justamente es movernos del espacio en donde nos vamos naturalizando a veces los significados, ¿no? Así que agradecemos mucho estas reflexiones que nos traen nuestros invitados. Nuestra segunda pregunta, a quien va dirigida a nuestros también queridos invitados, ¿qué debería proporcionar en este contexto, ¿no es cierto?, de haber resignificado, darle un resignificado a estas palabras que tan cotidianamente decimos y que arrastran detrás, ¿no es cierto?, un poder que a veces lo desconocemos? ¿Qué debiera proporcionar la formación inicial docente desde el punto de vista de ustedes para responder a las necesidades de la sociedad del siglo XXI en términos de diversidad? Doy la palabra en esta ocasión a Tatiana Cisternas para que nos pueda traer, ¿no es cierto?, sus comentarios, sus reflexiones, sus aportes. Muchas gracias.
Sí, se me había olvidado el orden. Estaba mirando a Carlos, mira a Carlos. Bueno, haremos la conversación, Carlos, después ahí. Voy a volver a compartir, ¿sí? Porque tengo un monito que mostrar de esta pregunta, que me hace mucho sentido, ¿sí? Bueno, ¿qué debería, cierto? ¿Qué debería proporcionar? Bueno, en 6-7 minutos es difícil responder, pero quiero responder con dos focos. Primero, un trabajo que nosotros hicimos, un trabajo que hicimos con unas colegas, donde fuimos identificando 4 focos que nos hacía mucho sentido desde la experiencia, desde las necesidades país, desde lo que vemos y las características de nuestro sistema educativo, y desde la concepción que entendemos acerca de la respuesta, ¿sí?, pedagógica, la respuesta de la institución escolar a la diversidad o la diferencia. Y en ese sentido pensamos que una formación para el siglo XXI que reconozca esta dimensión tiene que impulsar y desarrollar en las y los futuros docentes estas 4 dimensiones, ¿sí? Es probable que falten varias otras, ¿sí? Y voy a comentar algo a continuación que me parece más relevante que estas 4, ¿sí? Por supuesto, la formación docente debe hacer una focalización de cualquier docente, ¿sí?, de cualquier nivel de sistema educativo, ¿sí? Tiene que impulsar procesos de reflexión y de trabajo y de experiencia, no solo de reflexión teórica y de experiencia, donde se aprenda a valorar positivamente la diversidad. Somos personas y uno puede ver eso, que a veces le tememos a la diferencia, le tememos al otro, ¿sí? O a la multiplicidad, como diría Carlos, ¿sí? Le tememos o nos genera incertidumbre, ¿sí? Y esto que puede parecer muy manido, ¿sí?, muy hablado, ¿sí?, en lo concreto, cuando nos enfrentamos a un diferente con el cual no hemos tenido una experiencia, no resulta, ¿sí?, tan evidente, no resulta tan obvio, ¿sí? Y eso me parece que es algo que tiene que pensar la formación docente, de cómo lo construye, no solo desde la reflexión, porque creo que desde ahí hemos avanzado muchísimo, sino desde la experiencia, de encontrarse con un otro diferente. En segundo lugar, tiene que haber una capacidad, pero también una disposición, que es más difícil de formar, para trabajar colaborativamente con distintos actores para pensar en una escuela que responde a la diversidad o escuela con enfoque inclusivo, como le queramos llamar. Y en ese sentido es importante no solo imaginarse la comprensión. Yo creo que es importante dar el salto también sobre trabajo colaborativo como un ingrediente fundamental para responder a la complejidad de hacer escuela en contextos diversos. Esa respuesta, esa conciencia yo creo que la tiene la mayoría del profesorado y de los que formamos docentes, ¿sí? La cuestión es cómo se forma esa capacidad, cuánto hemos trabajado colaborativamente, cuánto sabemos acerca de cuál es el modo, ¿sí?, cuál es la experiencia de trabajar colaborativamente que nos permite efectivamente responder así, ¿sí? De nuevo, también es un salto que me parece que va más allá de lo conceptual o de la multiplicidad de investigaciones que muestra que eso funciona. Creo que es mucho más que eso. En tercer lugar, la toma de decisiones, y sobre esto voy a profundizar a continuación, de flexibilizar y diversificar el currículum, ¿sí? ¿Cómo se forma para flexibilizar un currículum que muchas veces, más en un contexto de lógica de accountability, de mucha rendición de cuentas, de competitividad, es más difícil de hacer, ¿sí?, en el contexto país que tenemos, ¿sí? Y en ese sentido, aunque suele ser más difícil, es necesario que las y los futuros docentes aprendan a tomar decisiones de flexibilización, ¿sí? Muchas veces se plantea que esto es algo que van a aprender los docentes en su formación continua, ¿sí?, y se deja para después. Lo que me parece que no se hace cargo justamente de la pregunta que se están haciendo aquí el equipo de investigadoras, ¿sí? Esto es algo que debiese estar antes, ¿sí? Muchas veces se dice con que primero aprenda a planificar y hacer una evaluación para todo, y bueno, después irá a reflexionar sobre cómo aprende a flexibilizar eso que aprendió a planificar. Bueno,
Me parece que ese camino es muy largo y no asegura una reflexión urgentísima en todas las carreras de pedagogía, especialmente en las pedagogías de enseñanza media, donde esta pregunta por flexibilizar el currículum, en currículum de enseñanza media además con una lógica muy contenidista aún, ¿sí? Se hace más difícil. Y en cuarto lugar, a propósito de todas las crisis de la pregunta por la convivencia, ¿sí? Por escuchar al otro, por la violencia, ¿sí? Que muchas veces ha sido dejado fuera cuando se habla de diversidad, ¿sí? Y que creo que con el tiempo hemos ido entendiendo que aprender a convivir con otros es una cuestión que tiene mucha relación con responder a la diversidad o a la diferencia. En ese sentido, en ese contexto, la capacidad para aprender a generar entornos de aprendizaje inclusivos, ¿sí? Que promuevan una convivencia que no solo que no solo respete la diversidad, sino también la valore, ¿sí? No aprenda del otro. Ese me parece un desafío enorme, enorme, es un desafío de sociedad, por supuesto, que no solo tiene que hacerse con cargo de la escuela, pero que también debiese estar como un ingrediente más cuando se piensa en estos elementos. Pero a mi juicio, ninguno de estos cuatro elementos en la experiencia que nosotros hemos podido tener cuando intentamos hacer esta formación, a mi juicio hay dos palancas, me gusta ahí puse, dame una palanca y mover al mundo, decían, ¿cierto? Hay dos palancas que son casi más importantes que las anteriores, ¿sí? Dos palancas que permiten que quizás los otros elementos entren y que son fundamentales a mi juicio como palancas para movilizar en la formación docente para el siglo XXI. Uno es comprender los dilemas de la inclusión o la incorporación de la diversidad o como le queramos llamar, ¿sí? Los dilemas como lo que planteé en la primera pregunta y otros dilemas, ¿sí? El miedo a la diferencia, los dilemas de la homogeneidad versus la diversidad, los dilemas de un currículum que tiene que llegar a todos, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de dilemas que es fundamental que se comprendan, porque eso asegura una mirada no ingenua, una mirada más crítica respecto de los procesos de trabajo en la enseñanza, en la escuela, cuando yo quiero responder efectivamente a la diversidad sin dañarla, ¿cierto? Y no excluir, ¿eh? Es más factible que esos futuros docentes no excluyan involuntariamente, sean más consistentes en su quehacer cotidiano, en su pensar, en su sentir y en su hacer. Es más probable que lo logren si comprenden genuinamente los dilemas de la inclusión, los dilemas de incluirlos a todas y a todos. Y en segundo lugar, y hay una cita de Flavia Terilli que ha reflexionado muchísimo sobre esto, hay una cuestión que tiene que ver con el saber pedagógico habitual, ¿sí? Yo le digo siempre como el ADN, ¿sí? El ADN que traemos de nuestra historia escolar, de nuestra historia universitaria muchas veces, que cuesta romper, ¿sí? Un saber pedagógico, me refiero con saber pedagógico, un saber que tiene que ver con el hacer, ¿sí? Con la interacción, ¿sí? En la sala, ¿sí? En la transmisión de los saberes o la construcción de los saberes. Y el saber pedagógico habitual, donde tenemos menos reflexión práctica, ¿sí? Tenemos bastante reflexión teórica, pero donde hay menos reflexión práctica respecto de cómo rompemos en las y los futuros docentes, en nuestras propias concepciones como formadores de docentes, cómo rompemos nuestro saber pedagógico habitual que dice que todos tienen que aprender lo mismo y ser evaluados de igual manera y al mismo tiempo, ¿sí? Y romper con un concepto que Flavia Terilli denomina la simultaneidad. ¿Cómo pienso pedagógicamente una situación de enseñanza para, por ejemplo, en ciudadanía, un profesor de historia quiere trabajar alguna relación con formación ciudadana o con el tiempo histórico? ¿Cómo pienso esa situación de enseñanza donde no tengan todos que hacer en mi sala lo mismo al mismo tiempo y ser evaluados de la misma manera? Eso que suena fácil decirlo, es dificilísimo de romper, ¿sí? Porque tenemos un saber pedagógico muy anidado, esa es una razón, y la segunda razón es porque hemos desarrollado poca sistematización de experiencia donde esa ruptura se produce, ¿sí? Esas serían entonces mis reflexiones para esta parte. Perdón si me pasé del tiempo. Muchas gracias. Interrúmpeme nomás, sí, porque no miro. No, está bien. Muchas gracias, Tatiana, por
traernos, ¿no es cierto?, estos dilemas que ustedes han ido encontrando, ¿no?, y que están aportando a comenzar a profundizar, ¿no? Y bueno, a continuación queremos escuchar a Carlos, ¿no es cierto?, ¿qué nos trae? ¿Cómo construimos lo múltiple aquí en la formación? ¿Qué rol tenemos también como figura docente, ¿no? Aquellos que formamos. ¿Qué nos traes ahí, Carlos, a nuestra reflexión? Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias a Tatiana por esta forma tan particular de poder escucharla y poder, en vez de quedarme en lo que ya había pensado, poder tejer con ella y darle continuidad a algunas ideas que fueron planteadas. Y creo que eso se parece mucho más a la conversación y no al paralelismo de puntos de vista. Así que lo agradezco mucho. Fue muy bueno escucharla. Yo me quedé detenido en el problema de la desigualdad, la igualdad, la función de la escuela, y a partir de ahí quiero construir una respuesta precaria, provisoria a la formación, que es a lo que me dedico, no hago otra cosa, digamos, con la escritura, con la presencia, yendo sobre todo a muchos lugares del país, de la región, del mundo, a poder conversar sobre la formación en un momento en que la formación está aquejada de utilitarismo, de, de tecnocracia, y donde, a mi modo de ver, y lo digo con toda la humildad del mundo, se pone en juego, como en tantas otras épocas, el destino de la idea educativa. Está claro que para mí la idea educativa está completamente emparentada con una salida al mundo y un aprender a vivir. Yo sé que la palabra mundo y vivir son palabras muy opacas que necesitarían de un tiempo larguísimo de debate a propósito de qué mundo, qué vida, pero me parece que si hay algo a lo que no puede renunciar la idea educativa en general, es a no quedarse en un propio mundo o no depender del propio mundo o no quedar preso del propio mundo, no quedarse enclaustrado en el propio mundo, sino salir al mundo de lo múltiple, cosa que la escuela es la única capaz de brindar por su propia composición, de lo público múltiple, y por otro lado de aprender a vivir hoy traicionada por la idea de aprender a ganarse la vida. Prácticamente estamos en la encrucijada de salir al mundo o salir al mercado, lo que nunca es lo mismo, y aprender a vivir o aprender a ganarse la vida, que tampoco es lo mismo, digamos. Entonces, planteado eso, yo voy a plantear una idea curiosa. ¿Sí? Yo creo que la desigualdad es un elemento muy previo a la escuela, que la escuela no puede resolver la desigualdad en el presente, lo que la escuela puede hacer es ayudar a lo que llamamos una igualdad inicial. Es decir, a mí me parece que una de las peores ideas, que la idea de igualdad nos ha brindado en el campo educativo, es entenderla como promesa. Es decir, montada, cimentada, elaborada en base a desigualdades pequeñas o gigantescas, y esperando a que en algún momento hacia el final se produzca algo parecido a la igualdad. Y yo creo todo lo contrario, la igualdad está al principio. No es un destino, es un presente permanente. Y cualquier proyecto educativo que se digne de inclusivo, de comunitario, de emancipador, de crítico o como quieran llamarlo, debe plantear la igualdad como atmósfera, la igualdad como clima, la igualdad como práctica. Y la igualdad no será entonces una promesa vacía, una promesa utópica, propedéutica, sino que será una realidad en el presente. Entonces, esto es lo primero que quiero marcar. Quizás lo que no hemos entendido es que la igualdad va primero. Pero la igualdad no es ni homogeneidad, ni equidad, ni equivalencia, sino que produce un efecto muy llamativo, que es lo que llamamos no el comienzo de la vida y el comienzo de todo, sino la oportunidad
que tanta gente quiere, necesita, pelea, que es la oportunidad de recomenzar. Y eso sí que la educación puede brindar. Y creo que sería una definición hasta muy ajustada de lo educativo. Aquí recomenzamos. No podemos comenzar porque el comienzo, el nacimiento, está reñido con políticas públicas, sociales, económicas, familiares, barriales, regionales, que exceden la tarea de la educación. Y que, por cierto, la escuela se ha transformado tanto porque tiene que atender los efectos de esas desigualdades y no puede desprenderse de esos efectos para producir un recomienzo. Y el recomienzo es el bien más preciado. Que alguien tenga la oportunidad de no depender de su nacimiento, eso es lo educativo. Y eso está muy ligado a una posición, yo diría, arendtiana de la educación, cuando ella decía aquello tan hermoso de que la educación tiene que ver con no dejar a los otros librados a su propia suerte, a sus propios recursos. Pero esa propia suerte y los propios recursos dependen de otro tipo de políticas. Creo que hemos adultizado la idea de que la educación puede ir contra las desigualdades. Lo que puede es crear una atmósfera de igualdad para que cualquiera tenga la oportunidad de recomienzo. Esto es lo primero que quería decir. Y ahora quiero ser hasta más puntual. Hace muy poco, en un manifiesto que yo llamaría jurídico, en el sentido de que fue lo que permitió que en la ciudad de Buenos Aires las escuelas privadas no pudieran rechazar ningún tipo de población o de individuo en épocas de inclusión, claro, en términos de no estamos preparados, no se ajusta al perfil del alumno, no podemos atenderle, no tenemos equipos, etcétera. Se planteó lo siguiente a partir de un gesto. Yo fui el amigo de la corte en esa batalla contra la ciudad de Buenos Aires y las escuelas privadas que rechazaban sistemáticamente estudiantes de todo tipo. ¿Por qué? Por el nacimiento. Y por lo tanto, por impedir que haya un nuevo recomienzo, que es así como deberíamos llamar a todas las escuelas de nuestros países, el nuevo recomienzo, el recomenzar. Si quieren dejar nombres como el osito en un jardín de infantes, podríamos decir el osito que recomienza, digamos, no que es osito toda la vida, no que es osito toda la vida. Entonces yo creo que tendríamos, y ahora había por un tendríamos, o un podríamos, o un deberíamos, pasar del reconocimiento y de la simple acogida, que incluso ni siquiera se cumple, a un proceso de atención para poder preguntarnos por todo aquello que podemos hacer y no podemos hacer juntos, en términos de lo que para mí es el sentido mayúsculo que la educación tiene que promover, que es el bien común, lo común, en tiempos donde lo común es la grieta. Este es el propósito fundamental de la educación. Yo sé que el bien común es una expresión terriblemente ambigua, pero lo que quiero decir con esto es la búsqueda desesperada de lo común. Y lo común no es quién eres tú y quién soy yo. No tiene que ver con nosotros, nosotras, ellos o quien fuera. Tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer juntos. Es el hacer pedagógico el que determina lo común. El jugar, el dibujar, el leer, el escribir, el pensar, el conocer, el saber. Porque justamente la única desigualdad educativa es que no hacemos las cosas juntos, independientemente de quién seas. Y eso ha sido un error histórico, que es que depende de quién seas, haremos esto o lo otro, pero no haremos todo. Y ahí relaciono con la mezquindad y la generosidad pedagógica, con el mundo que ponemos sobre la mesa, con el mundo múltiple que ponemos sobre la mesa. Y no se trata de tu mundo y el mío, se trata de un tercer mundo que podemos hacer entre vos y yo.
independientemente de quién seas tú y de quién sea yo. En segundo lugar, yo creo que deberíamos, sin abandonar la discusión sobre la función social de la escuela, porque todos somos funcionalistas de algún modo, y eso está claro, que entramos en una discusión histórica acerca de para qué sirve la educación, para qué sirve la escuela, cuál es su función. Pero mucho antes de la pandemia, y con más razón durante la pandemia, algunas han prestado atención no tanto a la función, a ese debate por momentos inoperante, sino a la forma de la escuela. Es decir, al tiempo y al lugar en que la escuela toma realidad. Porque cuando digo forma, no estoy queriendo decir apariencia, arquitectura, contorno, estoy queriendo decir tiempos y lugares. Y la educación y la escuela no es cualquier tiempo y cualquier lugar como nos quiere hacer pensar las nuevas corrientes pedagógicas. Que total da lo mismo en cualquier lugar y en cualquier momento hacer educación. Si la educación y la escuela se parece a cualquier lugar y a cualquier tiempo, el capitalismo habrá triunfado. Porque la idea del capitalismo es, sobre todo el capitalismo cognitivo, es crear la idea, la falsa idea, de que todas las instituciones son la misma institución, que todos los lugares son el mismo lugar y que todos los tiempos son el mismo tiempo. Y que nosotros somos apenas clientes, consumidores de las novedades que ese mundo quiere irradiar. Por lo tanto, prestar atención a la forma, a la micropolítica, es lo que todavía debemos hacer y que Tatiana ha señalado de algún modo. En tercer lugar, deberíamos pasar de concentrarnos tanto en las características, atributos de individuos particulares para volver a trazar el propósito de nuestra tarea, de nuestro oficio, de nuestra labor, de nuestro trabajo. Yo creo que también ahí nos debemos un debate profundo sobre cuál es nuestra tarea, no quién es el otro. Me da igual, y este es el sentido de la igualdad que quiero decir, me da igual quién es el otro, porque creo igualdad. Me da igual no quiere decir indiferencia, me da igual quiere decir que doy igualdad, me da igual. Si venís de tal barrio, de tal otro, si tu cuerpo es así, es asá, si tu lenguaje, porque aquí recomenzamos. Por lo tanto, es una tarea nuestra, y yo voy a meter aquí una ironía, porque no considero que podamos enseñarles a todos cosas distintas. Yo diferencio lo que es aprender cosas distintas de una enseñanza común. Y nuestra tarea sigue siendo la enseñanza de lo común, no la enseñanza de lo distinto. La enseñanza de lo múltiple, claro. Que eso produce efectos diferentes en el aprendizaje, obvio, por supuesto. Pero el problema ahí es el sistema, y ya después lo dejaré para la tercera cuestión, porque uno de los obstáculos que tenemos es la paradoja de que en plena época de diferencia, diversidad, inclusión, el aprendizaje sea el rey de la cuestión, cuando en realidad es el obstáculo de la cuestión, esa obsesión por el aprendizaje, esa idea de que todo el sistema educativo tiene que estar en función del aprendizaje de los demás y por lo tanto ya no se enseña, sino que se evalúa. En ese sentido yo creo que hay mucho para discutir. Pero paso al cuarto elemento, que es deberíamos pasar del lenguaje enunciativo o incluso del lenguaje jurídico a la imperiosa necesidad que tenemos de un lenguaje narrativo, donde poder contarnos historias, sentarnos a conversar, donde eso es lo que promueve la igualdad, mucho más que lo declarativo de los textos que no hablan la lengua de quienes nos referimos supuestamente como los guardianes o los destinatarios del derecho. Resumo entonces en estos cuatro elementos, incluyendo la discusión de la igualdad en primer término, para una idea formativa como yo la estoy imaginando, como la estamos pensando.
Muchas gracias, Carlos. Perdón, quiero agregar un elemento más, Dale. si ustedes me permiten, porque quiero tomar de algo que dijo Tatiana. Hace poco, haciendo un trabajo sobre la idea de posición, es decir, qué posición tomamos frente a lo educativo, a lo múltiple, a lo otro, a lo diverso, a lo diferente, surgieron todas estas palabras que simplemente las voy a nombrar. Imposición, disposición, reposición, composición, oposición, contraposición, exposición. ¿Por qué traigo estas palabras aquí? Porque también ahí hay una decisión a tomar sobre cómo nos relacionamos, cómo creamos ese vínculo con lo otro. Si se trata de un problema de imponer, de estar dispuestos, de reponer, de componer, de oponer, de contraponer o de exponerse. Y creo, como dijo Tatiana, que hay aquí una cuestión de exposición a lo real, a lo múltiple, a ese mundo, a esas vidas que todavía no hemos sabido cómo tejer adecuadamente. Es decir, que no se trata de una posición, sino de una exposición. Donde escuchar, donde saber mirar, donde saber atender, donde prestar atención, donde incluso fascinarse por otras vidas que no son las nuestras. En fin, lo dejo ahí. Muchos dilemas, ¿no? Efectivamente, como dices tú, ¿no es cierto? Volver a recomenzar, reconocernos en lo múltiple, nos trae unos tremendos dilemas respecto a cuál es nuestro propio rol, ¿no es cierto? Hemos quizás perdido un poco el foco en ese sentido. Agradezco mucho, Carlos, los aportes que nos traes, al igual que Tatiana, ¿no? Quizás también la última pregunta está muy ligada a lo que se han ido dialogando en este momento, ¿no? Porque nosotros también nos hemos preguntado, y nos hemos preguntado especialmente desde el rol de formador de formadores. Estamos tratando de mirar, y a propósito de lo que decías, Carlos, tú también, nuestras propias prácticas, ¿no? Cuánto es que también la formación inicial debiera traer, ¿no es cierto?, este recomenzar en la convivencia, ¿no? Se puede aprender a convivir de otra manera cuando se tiene la experiencia de estar de otra manera. Son los dilemas que nosotros también nos hemos preguntado, y ahí traigo un poco la pregunta final, sobre cuáles creen ustedes que son los principales nudos críticos, ¿no es cierto?, que dificultan esta transformación social en esta sociedad inclusiva, que es un poco lo que han ido también relevando, ¿no? Y también, ¿qué ocurre con esta formación inicial? ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo de estos nuevos críticos? Voy a dar la palabra a Tatiana para que pueda tomar un poco, ¿no es cierto?, esta última parte de nuestro conversatorio. Bueno, muchas gracias y sí, muy coincidente en varias dimensiones con lo que plantea Carlos. Me quedé pensando en el concepto de que nos exponemos, más que esta idea de disposición. Y es tan cierto que cuando genuinamente las y los formadores y también nuestros estudiantes de pedagogía y las y los docentes, cuando efectivamente hacen este proceso de ver al otro, o como dijo Carlos, como emocionarse por el otro, verlo genuinamente, hay también ahí una experiencia de exponernos en nuestras creencias, en nuestros juicios y prejuicios, en nuestros temores, cuando yo genuinamente miro al otro, finalmente también eso
se me devuelve, creo yo, como un espejo. Creo que eso lo puede explicar mucho mejor Carlos, lo ha desarrollado muchísimo más, pero me generó a propósito de lo que mencionaba. Y solo quiero, yo tengo dos laminitas que voy a mostrar, pero el tema de la forma es muy interesante a propósito del saber pedagógico en uso que plantea Carlos, porque por algo que voy a comentar como un nudo, ¿sí? La idea de la tecnocratización o la manera tan tecnocrática de gestionar la diversidad, que es un gran nudo. Pero me parece muy relevante usar o retomar la idea de las formas desde la perspectiva, como lo señala, ¿sí? De la experiencia educativa, de un tiempo, un lugar, una experiencia, un sentir. Eh, y creo que tenemos que avanzar más en esa dirección que en la de las formas altamente tecnocratizadas, altamente estandarizadas, que han ido instalándose mucho más fuertemente cuando se trata de responder a la diversidad. Voy a compartir dos láminas porque creo que además ahí quiero aprovechar a retomar dos ideas que adelantó Carlos sobre los nudos. Hablar de los nudos creo que da para un conversatorio solo, ¿no? Sí, totalmente, pero, pero pongo en esa imagen un poco algo que ya hemos reflexionado hace muchos, muchos años acerca de la patologización de la diferencia, ¿cierto? La fuerza que tiene la etiqueta, ¿sí? La fuerza que tiene de construcción de identidad, el efecto performativo que tiene la categoría, ¿cierto? Y yo diría que ese sigue siendo, pese a que lo hemos problematizado durante ya, se llevan, no solo nosotros, lleva problematizándose muchísimos años por desde distintas áreas disciplinares, sigue siendo aún como un nudo que me parece que es relevante siempre seguir trayendo, ¿sí? Porque sigue apareciendo como una complicación. Y una de las razones por la que la fuerza de la etiqueta fija, Carlos decía en un momento, y que va contra toda esta idea de recomenzar, o yo lo diría como la idea de provisionalidad del sujeto, ¿sí? El sujeto lo provisorio de sus necesidades, ¿sí? Esa es una concepción totalmente distinta de la inmutabilidad o la naturaleza a veces orgánica a la que se le atribuyen ciertas diferencias, ¿sí? Y yo diría que tenemos algunos nudos que, que contribuyen a que esa cuestión de la fuerza de las etiquetas siga instalado. A nivel de sociedad, yo ya lo comenté, mi trabajo y mis reflexiones están bastante más anidadas en la práctica, en el hacer. No soy muy especialista, ni soy socióloga, ni antropóloga, pero me parece que a nivel de sociedad sí que sabemos que cuando persisten lógicas de individualismo, donde hay una fuerza aún en lógicas competitivas a nivel cultural, ¿sí? Donde la meritocracia sigue siendo algo no problematizado, ¿sí? Eso sigue siendo algo evidente de que, bueno, si se esfuerza, entonces lo merece, y si no se esfuerza, no, y sigue siendo naturalizado eso a nivel de sociedad, sin contar el racismo que sigue, creo yo, fuertemente instalado en la sociedad. Bueno, creo que son elementos más macro que también creo que habría que problematizar en los procesos de formación docente. Pero, y si uno hace una bajadita, por supuesto, políticas que, al contrario del ejemplo que daba Carlos, que más bien tienden a políticas educativas, que tienden a categorizar, ¿sí? Que burocratizan la respuesta pedagógica ante las desigualdades, ¿sí? O el reconocimiento de la diversidad, bueno, tampoco ayudan, ¿sí? En una lógica más de la sociedad, más allá de la cuestión cultural. No me quiero detener eso porque creo que eso es algo que los que estamos aquí lo hemos conversado y se ha problematizado muchísimo en nuestro país la lógica de las categorizaciones, la lógica de una normativa que lo que hace es poner etiquetas para medir y financiar la diversidad. Y eso creo que ya sabemos como los costos que tiene eso. Pero más allá de eso, hay algunos dilemas y hay algunos, haciendo un ejercicio como de extremar polos, que es un poco lo que propongo allí. Me parece que los nudos se vinculan también a un par de cosas que mencionó
Carlos. Creo que tenemos un nudo es que no somos lo suficientemente lúcidos para huir de estos dos polos de una gestión tecnocrática de las diferencias, donde hay una máxima especialización, donde hay máxima determinación o estandarización de cómo hay que abordar determinadas diferencias. Y sobre eso tenemos muchísimos ejemplos en nuestro país. Y a mí me parece que el otro extremo es una concepción más bien retórica, una mirada excesivamente discursiva, sin negar en lo absoluto la importancia de la reflexión teórica que tiene, por supuesto, todo esto. Estoy separando aquello, sino una retórica que suele ser muy descontextualizada de la experiencia, pero que, peor aún, subvalora la pregunta por el cómo. Me parece que ese es un nudo. Mientras sigamos complicándonos o subvalorando la pregunta del profesorado acerca por el cómo encarnar este deseo, esta expectativa, este sueño de influir, y dijeron, pero bueno, estás preguntándome una receta, que he escuchado muchísimo eso, mientras se subvalore la pregunta por el cómo, creo que no vamos a avanzar, ¿sí? Porque esto sí tiene que ver con lo que decía Carlos, con la forma. Con otra forma, por supuesto, que no es la gestión tecnocrática, pero tiene que ver. Eso me parece que es un primer nodo. El segundo, que yo los veo también como polos, ¿sí? Es la hiperfocalización en el sujeto diverso. Entonces hay una especie de desmenuce al máximo del sujeto diverso, con alguna diversidad en particular, o cual sea. Voy a decir, miremos el estudiante migrante haitiano, ¿sí? Bueno, qué necesidad, su característica, ¿sí? Hay una hiperfocalización que hace perdernos en esta lógica hiper individualizante de lo común, que lo mencionaba Carlos, ¿sí? Pero además, en el otro extremo, está esta lógica de invisibilizar las necesidades, ¿sí? Entonces, creo que estos son nodos que nosotros hemos percibido con el equipo de colegas con los que trabajamos en la universidad, hemos percibido cuando nuestros estudiantes, nuestros docentes les proponemos alguna cosa. Y está como, bueno, entonces para hacer inclusiva voy a mirar en detalle este sujeto, y el otro polo es, bueno, todo es contexto, ¿no? ¿Sí? No hay sujeto, no hay sujeto con necesidades y con subjetividad propia, ¿sí? Y me parece que hacerse cargo de ese nodo también es justamente mirar esa tensión, ¿no? Y en tercer lugar, esta idea que ya la veníamos conversando de antes, en la primera pregunta, que es una concepción idealizada o acrítica de la diversidad, ¿sí? Que me parece que la formación docente ha instalado bastante fuertemente, ¿sí? Es como una idea, y que cuando los docentes llegan a la escuela, bueno, sufren un shock, ¿sí? O se desencantan tempranamente de idealizar que la diversidad en ese espacio escolar, con esas condiciones, con esos dispositivos y con esas condiciones estructurales que tiene la escuela hoy, la diversidad ahí funciona perfecto. Eso, por supuesto, está llena de dilemas, ¿sí? Y ya lo comentaba antes, ¿cierto? Esa es una parte del polo. Pero el otro parte del polo de este nudo es, bueno, busquemos mejor disolverla, ¿sí? Como mucha presencia de la diversidad, pero el otro es mejor disolvámosla, ¿sí? Hagamos que no se note, ¿sí? Que puede ser el otro extremo, ¿sí? La diversidad finalmente termina siendo un problema, así que busquemos disolverla, mientras usted aborda la diversidad, pero para disolverla, ¿sí? Y me parece que también es un nudo y una dimensión que está presente muy fuertemente en las dinámicas de formación docente, de desarrollo profesional y en las escuelas, en los propios docentes. Eso, quiero dejarle espacio ahí a Carlos, que hasta ahí, y para que podamos conversar. Muchas gracias, Tatiana, te agradecemos. Dado el tiempo, entonces le vamos a dar paso a nuestro estimado Carlos para que pueda aportarnos sus reflexiones en torno a estos nudos críticos, ¿no es cierto?, que tenemos hacia adelante, o allá, ahora. Bueno, creo que Tatiana me allanó buena parte del camino y se lo agradezco. Quiero decir, aquí me parece que hay una reflexión epocal.
sin hacer una reflexión de época me parece muy difícil sostener algunas de las ideas que, que sostuvimos durante tanto tiempo, es decir, qué época es esta y cómo la época crea atributos que luego naturaliza y luego convierte en virtud. Lo del éxito individual es muy claro, digamos, y lo tengo apuntado como uno de los impedimentos, ¿no? Pero quería empezar por el más paradójico, que es eh, el del tiempo que es refractaria, la idea de tiempo que es refractaria a la idea de multiplicidad, ¿no? Si la idea de tiempo epocal es una idea de agitación, es una idea de vida agitada, es una vida de aceleración, y por lo tanto los descubrimientos que se pueden hacer en esa vida no son de saber, sino de velocidad. Y tenemos que revisar profundamente el obstáculo de la dimensión del tiempo en educación. Cuanto más se parezca ese atributo de aceleración eh, a la aceleración del aprendizaje, a la aceleración del conocimiento en el campo educativo, más epocal se vuelve la educación y menos resistente a la época. Nosotros creo que justamente creemos que la educación no, no es una continuidad del mundo tal como el mundo está o tal como el mundo es, sino que la educación es una interrupción del mundo tal como está y tal como es. Si se entiende esta idea, uno de los principales enemigos de la multiplicidad es la forma en que se concibe el tiempo y la aceleración del tiempo en esta época. Por el tiempo que tenemos, yo voy a tener que acelerar, pero hay mucho para hablar sobre esa idea del tiempo, que sumo a la idea de, bueno, y cuya resolución solo puede estar en el presente, y cuya solución solo sea volver a celebrar el instante del presente, y no caer en las trampas demoníacas del futuro que traería todas las respuestas, y que además eso daría para un debate sobre la pérdida del pasado, un presente completamente inmanente y un futuro que trae las respuestas al estilo de Google. Antes de que podamos preguntar algo, ya tenemos todas las respuestas disponibles, ¿no? Entonces, esa idea de la aceleración del tiempo. La segunda, efectivamente, como dijo Tatiana, nosotros no podemos aliarnos a la idea del individuo exitoso ni a la idea meritocrática. Nuestra tarea tiene que ver con una comunidad distinta. Y por lo tanto el éxito individual es contradictorio con la configuración de una comunidad múltiple. Así que dejo subrayado, porque Tatiana ya lo desarrolló, esta idea, que no olvidemos, pone en tela de juicio cualquier idea emancipatoria, liberatoria, crítica de la educación, porque se somete a exigencias de rendimiento que siempre son ambiguas, por otro lado, ¿no? Para triunfar hay que ser esto y lo otro, y siempre, como bien analizaron los que estudiaron el discurso coaching, influencer, youtuber y tal, han mostrado que todo lo que se propone no es ni siquiera ontológico ni sofístico, sino que es completamente contradictorio en términos de lo que se exige, ¿no? Tipo creatividad, innovación, flexibilidad y adaptación, en fin, todo es al mismo tiempo contradictorio. Incluso la propia búsqueda del éxito individual es falsa en su propia constelación política, digamos. El tercer elemento es lo que denunciamos hace tantos años, y es denunciar, porque es una idea escandalosa que todavía está vigente, que existe en realidad, o sea, denunciar la idea de la posible existencia de una continuidad entre determinados cuerpos, determinadas mentes, determinadas capacidades y determinados roles sociales. Esta es una idea escandalosa que todavía está vigente, y yo diría que desde un punto de vista material es el principal obstáculo a la inclusión. Se sigue pensando que hay una cierta continuidad entre ciertos cuerpos que pueden ciertas inteligencias, que pueden ciertas capacidades,
y que podrán ocupar ciertos roles sociales. Esto excede el campo de la discapacidad, es una distribución desigual de la población, pero sostenida sobre esta idea, la educación no puede más que repetir la desigualdad. O sea, afirmando que existe la continuidad entre ciertos cuerpos, ciertas mentes, ciertas capacidades y ciertos roles sociales. El cuarto elemento es la obvia paradoja entre emancipar, igualar y exigencia de rendimiento. Es una paradoja obvia. Me refiero a que incluso aquellos que toman como emblema una pedagogía crítica, progresista, emancipatoria, también se adaptan a las lógicas del rendimiento. Y las lógicas del rendimiento no son lógicas internas de la comunidad educativa, sino que son lógicas externas en cuanto a época económica, social, cultural y política, a la cual no deberíamos contribuir. Pero ahí hay una tensión muy difícil de resolver. El quinto elemento es la pérdida de la conversación. Lo vuelvo a repetir. Es decir, yo soy en eso muy ancestral y muy socrático al mismo tiempo. Es decir, creo que la conversación es lo que nos va a ayudar y volver las instituciones educativas escenarios de conversación y escenarios de narración va a ser fundamental para que podamos resolver eso que Sócrates llamaba la búsqueda cooperativa de la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, no lo sé. A esta altura ya no sé cuál es la verdad. Habrá pequeñas verdades que todavía insisten históricamente en hacerse presentes, pero yo creo que la pérdida de la conversación, sumado obviamente a la pérdida de la experiencia, ya denunciada desde hace mucho tiempo, contribuyen a todo eso. Agrego dos elementos muy pequeños. Uno que ya mencioné, que es la tiranía del aprendizaje. Es decir, hoy hay una idea de aprendizaje asociada a la exigencia de rendimiento y a la racionalidad evaluadora que no tiene nada que ver con el aprender porque sí, el aprender para nada, el saber en sí mismo, el saber y el conocimiento desvinculado de su utilitarismo, que va absolutamente en contra de cualquier idea inclusiva, porque impone un ritmo de aprendizaje y una noción de aprendizaje como decía Gambén, completamente jovial y completamente potente. Todo se puede aprender rápido, todo se puede aprender en cualquier lugar y de cualquier persona, y esa pérdida de la especificidad del lugar y del tiempo de la escuela, que no es cualquier lugar y cualquier tiempo, es decir, lo que estoy tratando de decir es que cuanto menos se parezca la escuela y la educación en general a esa idea de aprendizaje, mejor será. Fíjense ustedes que la idea de estudio ha desaparecido casi por completo, incluso en la universidad. Todo es aprender. Incluso nosotros, como educadores, decimos que vamos a aprender de los estudiantes. Entonces, todo es aprender. Pero lo más terrible es esa idea jovial de que todo es posible de aprender. Eso es una especie de Open English en la vida pública. Y hago la metáfora, que es una metáfora literal, digamos, porque tomo la idea de Open English como estudio inglés en cualquier momento, en cualquier lugar, pagando, en 3 meses usted sabrá inglés, no hace falta ir a ningún lugar, puede hacerlo desde casa. Esa es perfectamente la idea de la educación en la antigua. Y eso es todo por lo cual uno quisiera batallar en contra, justamente. Así que, bueno, perdonen este desorden y este caos, perdonen mi falta de PowerPoint, pero así he tratado de presentar las cosas. Ayudado por Tatiana. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que efectivamente la búsqueda del sentido es algo que nos trae, ¿no? Y Tatiana también. Una postura, digamos, de poder tomar estos espacios y recomponerlos. También es importante que nos ayude a mirar nuestro rol como formador de formadores en esta convivencia, ¿no? De cómo repensarnos y cómo repensar, porque creo que también esa convivencia tiene que partir, ¿no es cierto?,
tiene que rebautizarse también en este mismo escenario que tú hablabas de la multiplicidad, de lo múltiple, ¿no? Eso tiene que ser, ojalá, también una experiencia para la propia formación, los propios espacios formativos, la conversación, ¿no? Como un espacio, cómo podemos retomar este espacio. Y Tatiana nos trae, ¿no es cierto?, todos esos nudos que efectivamente estamos luchando cotidianamente y nos hacen bastante daño, ¿no? Y por lo tanto agradezco a ambos porque nos traen aquí una reflexión que sin duda nos va a aportar a seguir avanzando en todo este dilema que es formar y formarnos cotidianamente para transformar esta educación. Bueno, dejo a Rosa Nilo, para que haga un pequeño cierre. Yo sé que lamentablemente no nos dio todo el espacio, efectivamente, para conversar. Es un tema apasionante y que probablemente requeriría muchas horas de encuentro para que podamos, ¿no es cierto?, seguir avanzando en nuestras reflexiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad que creo que Patricia ha hecho un buen cierre, recogiendo, ¿no es cierto?, aspectos esenciales de lo que han dicho nuestros invitados. Entonces solo me queda agradecerles profundamente este desafío y esta apertura, ¿no es cierto?, que se genera también desde esta reflexión que tenemos que hacer, estos espacios, como dice, ¿no es cierto?, Carlos, que tenemos que abrir de reflexión y que nos permita esta reconstrucción, pero entre todos, ¿cierto? Partiendo y entendiendo que la igualdad, ¿no es cierto?, es el punto de partida. Entonces, nada más decirles que les agradecemos a ustedes primeramente como nuestros invitados que acogieron esta invitación que les hicimos. En segundo lugar, a quienes colaboraron para que este espacio se pudiera dar. Y en tercer lugar, a las personas que nos acompañaron esta mañana. Así que será hasta otra oportunidad y eso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a las amigas que están por allí. Un gran abrazo. Abrazo y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, el trabajo que han hecho. Abrazo, beso cariñoso para las que no nos vemos hace tiempo. Muchas gracias, hay muchos comentarios, mucho cariño para ambos invitados, muy agradecidos de volver a tenerlos aquí en esta conversación, que podría ser, como dice Carlos, ¿no es cierto?, de otra manera, porque nunca lo va a reemplazar. Pero por lo menos tenemos la posibilidad de escucharte, Tatiana, de escucharte, Carlos, y tener esta posibilidad nos llena de alegría. Un abrazo a todos, todas. A gusto.